están? Espero se encuentren súper bien cada uno de ustedes. Como vieron en el video, hoy les traigo un nuevo caso. Un caso que se radicó en la isla de Candelaria, en Tenerife. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado, especialmente este caso se hizo muy mediático, muy famoso, por así decirlo, especialmente en la plataforma de TikTok, donde luego de que se encontró el cuerpo de una menor de 6 años llamada Olivia Gimeno, todas las personas empezaron a compartir videos y a mostrar su inconformismo debido a la manera en la cual perdió la vida. Sin más, empecemos. Pero antes te invito a que me sigas en mis redes sociales, en las cuales, como ya saben, comparto historias y estaré actualizando los temas que iré subiendo. También te invito a que te suscribas a este canal si su contenido te parece interesante e informativo. ¿No está Ana? ¿No está Ana? ¡Aquí! Ana, ¿dónde está Oli? Ana, Ani, mira. ¡Ay, Ana no está! Ana no está. No está Ana. Oli, mírame. Ay, ¿y Ana? No sé. ¡Ay, Dios! Adiós. Él es Tomás Gimeno. Nació en la isla de Tenerife, en el seno de una familia con altos estándares económicos. Pero bueno, Si resultara ganador, ¿cuál sería tu primera impresión? emoción, felicidad, ¿no? Satisfacción personal de... Y quien mantuvo una relación de 17 años con Beatriz Zimmerman, una joven mujer que lo había apoyado en las altas y bajas que trae una relación de varios años. Y con quien había procreado 2 hermosas hijas. Olivia la mayor, nacida en 2015, y la última, Ana, quien nació en el 2020. Para este entonces la relación entre Tomás y Beatriz había culminado varios meses atrás, debido a que Beatriz se había enterado que Tomás mantenía una relación extramatrimonial. Para este entonces Beatriz se encontraba en pleno estado de gestación, lo cual influyó a que Beatriz tomara la decisión de separarse. Pues debido a la etapa sensible que pasa una mujer en su embarazo, ella sintió que ya no podía más con la vida que había llevado durante 17 años. Tomás con frecuencia y desde el principio de su matrimonio le fue infiel a Beatriz. Pese a todo esto, ella seguía con él, hasta el día que nuevamente se enteró de otra nueva aventura de parte de su esposo, lo cual la llevó a tomar aquella decisión radical. La separación no fue fácil. 17 años de convivencia, 17 años de altas y bajas era difícil, y lo que más pesaba aún era el hecho de que la separación fuera a afectar a la pequeña Olivia y a la pequeña Ana, que ya venía en camino. Sin embargo, la decisión estaba tomada. En el año 2020 nace Ana, una hermosa niña. Pese a este acontecimiento, Beatriz se encontraba firme en su decisión, incluso estaba rehaciendo su vida. Había iniciado una relación con un empresario belga de 60 años, mismo que había conocido por medio de Tomás, ya que el empresario había adquirido unos terrenos que Tomás le había vendido para cultivos. En cuanto Tomás se enteró, no lo tomó de la mejor manera. Sin embargo, Tomás Gimeno tenía algo muy claro. Él no quería que una persona lo suplantara como padre de las pequeñas, y menos que esta persona fuera aquel empresario belga de 60 años, el mismo que él meses atrás le había vendido unos terrenos. Tomás Gimeno empezó a mostrar su inconformismo ante esto y empezó a manifestarle a Beatriz que no quería que un viejo criara a sus hijas. En ese momento empezó a crecer cierta obsesión hacia Beatriz, pues Tomás no aceptaba que Beatriz estuviera rehaciendo su vida, a pesar de que Beatriz le permitía ver a sus hijas las veces que él quisiera. Incluso se las llevaba a pasar con él a su casa. En verano del 2020 contrató una detective con la intención de que le dijese cómo era el trato de la pareja de Beatriz hacia las niñas. La detective le manifestó que no encontró nada que alarmara, pues el trato hacia las niñas era normal. Sin embargo, el trato de Tomás hacia su expareja y madre de sus hijas estaba lejos de ser normal. Con frecuencia se refería a ella con términos ofensivos, descalificativos y denigrantes. Tomás trataba de hacerle saber a Beatriz que sentía un desprecio desmedido hacia ella. Beatriz lo conocía tanto que sabía que detrás de estos actos altaneros hacia ella, él la estaba pasando muy mal.
Beatriz decide enviarle algunos videos de autoayuda. Thomas le responde a estos videos con una frase que luego de los hechos sigue resonando en la mente de Beatriz. Una cosa es salir de tu zona de confort y otra es cambiar de continente. Qué fácil aceptar que pierdes una familia con la que llevas toda una vida. Qué fácil perder el control de tus hijas. Se conoce luego que Thomas había pasado de palabras grotescas a agresión física hacia Beatriz. El 30 de agosto del 2020, Beatriz había salido a comer con su nueva pareja y las niñas. Thomas, conducido por los celos, había atacado con un palo a la pareja de Beatriz. Beatriz, al intentar oponerse, fue arrastrada por los cabellos por Thomas. Todo esto delante de sus hijas. En diciembre del mismo año, Beatriz vuelve a encontrarse con Thomas y surgió entre ambos un nuevo enfrentamiento, en el cual Thomas amenazó con quitarle a sus hijas. En ese momento, Beatriz, preocupada, se dirigió al cuartel de la Guardia Civil con la intención de dar parte a las autoridades. Sin embargo, una vez ahí se arrepintió, pues no quería que sus enfrentamientos con Thomas de alguna manera afectaran más a sus hijas. Pese a estos, los investigadores decidieron darle seguimiento al conflicto que le ocasionaba Thomas a Beatriz. En marzo del 2021, los agentes se ponen en contacto con Beatriz para preguntarle si había surgido nuevamente un enfrentamiento entre ambos, a lo cual Beatriz respondió que desde diciembre, después de aquel enfrentamiento, las cosas se habían tornado más tranquilas y que incluso habían llegado a un acuerdo verbal para que Thomas viera a las niñas cuando él quisiera. Para este entonces, Beatriz ya había consolidado su relación con el empresario belga de 60 años, el cual había nombrado apoderada de su empresa. Thomas, por su lado, mantenía un romance con la directora de un centro alemán, al cual asistía su hija mayor, Olivia. Dicho romance había empezado desde hace 4 años atrás. Todo parecía estar yendo bien. Pese a los problemas que habían enfrentado en el pasado, Thomas y Beatriz, Olivia, la hija mayor de ambos, seguía su vida con normalidad. En la tarde recibía clases de alemán 2 veces por semana y media hora de clases de tenis. El 27 de abril del 2021, Thomas se comunicó con Beatriz para decirle que quería pasar la tarde con las niñas. Thomas tenía que recoger a las niñas a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche devolverlas a su madre. Thomas se dirige a las 5 de la tarde a Rado Azul, lugar donde vivía Beatriz con su pareja y sus hijas. Luego se dirige con Ana al centro alemán, donde se encontraba Olivia recibiendo sus clases. En ese momento le entregó a su pareja un estuche lapicero envuelto en cinta de embalar, un pequeño detalle que ella no podía abrir hasta después de las 11 de la noche. Thomas se despide y se dirige con las pequeñas a casa de sus padres en Santa Cruz de Tenerife, para dejar ahí a Ana y llevar a Olivia a clases de tenis. A las 5:20 de la tarde, la curiosidad de la directora fue mayor y decide abrir aquel pequeño detalle que le había dejado Thomas. En su interior se encontraban 6.200 euros y una carta en la cual él se despedía. Pese a esto, la directora optó por guardar silencio. Luego de haber dejado a Olivia en sus clases de tenis, Thomas se dirige a la Marina de Santa Cruz de Tenerife, al Club Náutico, lugar donde tenía su barco, y donde se sabe, bajó de su carro y se puso a probar el motor del barco para estar seguro que estuviese en perfectas condiciones. Luego de algunos minutos de arrancar el motor, vuelve a subir al carro y se aleja del lugar. Pasó por Olivia, que se encontraba tomando las clases de tenis, y luego por Ana, que se encontraba con sus abuelos. Al momento que llega, sube a Ana al carro, la acomoda en su asiento y se despide de sus padres. Sin embargo, algo que llamó mucho la atención de su padre fue el modo en el cual Thomas se despide de él. Thomas decide darle un fuerte abrazo a su padre como prueba de despedida. A las 7:50 llega Thomas en compañía de sus hijas a su casa, que quedaba en Igesta de Candelaria, lugar en el cual había vivido por muchos años con Beatriz. En ese momento, Thomas le envió un mensaje a Beatriz, siguiente de un audio con la voz de Olivia, en el cual Olivia decía que su papá quería que fuera a buscar unos cuadros de Tata y que metiera el coche. Fue la última vez que Beatriz escuchó la voz de su hija mayor, Olivia.
Beatriz, luego de escuchar el audio, se dirige a casa de Thomas. Esto pasó aproximadamente a las 9 de la noche. Al momento que llega Beatriz a la casa de su ex, notó que fuera de la casa se encontraban dichos cuadros. Entró a la casa, pero al interior no había nadie. En ese momento llamó a Thomas, preguntándole por las niñas y dónde estaban. Thomas le contesta que había salido a comer, que a las 10 pasaba por su casa dejándolas. Beatriz, aprobando el hecho de que él pasaría dejándolas, le dice que sí, pero a las 10 en punto, porque ya era tarde y las niñas tenían que dormir. A las 9:50 Beatriz vuelve a llamar a Thomas para asegurarse de que fuera a dejar a las niñas a las 10 en punto. Sin embargo, la respuesta de Thomas fue desconcertante. Thomas le confiesa que no se encontraba en la isla y que se iría lejos con sus hijas a empezar una nueva vida lejos de ella. Beatriz, desconcertada, se dirige al cuartel de la Guardia Civil para denunciar el secuestro de las niñas. A las 10:40 Beatriz vuelve a marcarle a Thomas con la intención de hacerlo entrar en razón. Sin embargo, la respuesta de Thomas fue tajante. Él se iría con sus hijas lejos y Beatriz no volvería a saber de ellas ni de él. Luego un agente decide hablar directamente con él. Nuevamente la respuesta fue la misma. A diferencia del anterior, Thomas se dirige hacia el agente de manera déspota. A la 1 de la mañana Beatriz vuelve a contactarse con Thomas. Beatriz trataba de persuadirlo, sacando el tema de aquellos momentos que habían pasado durante aquellos 17 años. Pero Thomas le volvió a recalcar que se iría lejos con sus hijas, a empezar de nuevo, pero que cuidaría muy bien de ellas. A la 1:51 Thomas se comunica con un amigo. En dicha comunicación Thomas se despide y le dice que le dejaba algunas de sus pertenencias, entre ellas la embarcación y su moto. A las 2:05 de la mañana se comunica con su padre, diciéndole que lo sentía de verdad, que lo sentía por él, pero que él necesitaba esto y que por fin estaría bien y como quería. Fue la última vez que se mantuvo algún tipo de comunicación con Thomas Jimeno. El 28 de abril a las 5:37, su embarcación fue localizada en el mar a la deriva, a la altura del puerto de Guimar. Su interior se encontraba vacía. Mientras llevaban la embarcación a tierra para las investigaciones, en el trayecto los investigadores encontraron un maxicoxis flotando. Luego se conoce que la maxicoxis era de su hija menor, Ana. Beatriz no estaba entendiendo nada. No podía creer que al momento que Thomas le envió aquel mensaje y cuando ella se dirigió a la casa de Thomas, cuando encontró los cuadros afuera, la primera llamada que le hizo a Thomas ya había zarpado del club náutico junto a sus hijas. Los investigadores deciden revisar las cámaras de seguridad del puerto. En ese momento se dieron cuenta que Thomas llegó en su carro a las 9:27. Luego de estacionarse, sale del auto cargando algunas cosas, entre ellas 2 bolsas de deporte. Dio 3 viajes del carro al barco hasta finalmente terminar de pasar todo lo que llevaba. A las 9:40 zarpa de la embarcación. 10 minutos después recibe la llamada de Beatriz, en la cual Beatriz le pedía que por favor llegara a las 10 en punto para que las niñas descansen. En ese momento él decide manifestarle que se iría lejos con sus hijas, a empezar una nueva vida lejos de ella. Luego de esta llamada Thomas decide volver a tierra, pues su celular se había quedado sin batería. A las 11:14 Thomas se encontró con la embarcación de la Guardia Civil. Los agentes deciden revisar el barco de Thomas. Sin embargo, el barco ya estaba vacío. Thomas había lanzado por la borda las 2 bolsas de deporte. Los investigadores no sospecharon nada, pues Thomas tenía una actitud tranquila. Lo único que hicieron fue ponerle una multa, pues Thomas se había saltado el toque de queda por motivo de la pandemia. Por declaraciones del guardia de seguridad del puerto, se conoce que Thomas, luego de encontrarse con los agentes de la Guardia Civil, se acercó al guardia para pedirle prestado un cargador de móvil. Sin embargo, el guardia no tenía un cargador compatible con el celular de Thomas, así que Thomas se dirige a una gasolinera donde compró el cargador, una cajetilla de tabacos y una botella de agua. Luego llegó al puerto, puso a cargar su celular por 15 minutos en la garita y salió en su barco a las 2:27. A la 1:28 realiza una llamada a la directora del centro alemán, su actual pareja. Las conversaciones que mantuvieron fue básicamente despidiéndose de ella y dándole a saber que se llevaría a sus hijas con él.
Ella le dice que no hiciera eso, pues las niñas necesitaban de su madre. Thomas le responde que al principio todo sería difícil, pero que con el tiempo ellas se acostumbrarían y tendrían una vida estable, pues él tenía todo el dinero para cuidar de ellas. A la 1:30 se comunicó con Beatriz por última vez. Luego envió mensajes a sus amigos despidiéndose y dejándole varias de sus pertenencias. A las 2:05 le escribió a su padre un emotivo mensaje, como lo dije anteriormente, despidiéndose básicamente de él. Hasta las 2:27 de la mañana se sabe que el celular de Thomas le llegaban los mensajes. Luego se perdió totalmente la señal del celular y el rastro de Thomas, Ana y Olivia. Mientras los días pasaban y no se sabía nada de Thomas y las niñas, la casa de Thomas en Igesta de Candelaria estaba siendo revisada. Los agentes al principio del allanamiento solo pudieron apreciar el desorden y la suciedad de la casa. Fue luego de mucho cuando los agentes apreciaron algo que les llamó mucho la atención. En la vivienda se encontró un rollo de fundas de basura que había sido recientemente utilizado, y en la mesa se encontró unas tabletas vacías de un relajante muscular. Los agentes dedujeron que estas tabletas habían sido utilizadas recientemente, pues al parecer Thomas había tenido un problema de salud días atrás, y en ese momento dependía de ciertas cápsulas. Los investigadores revisaron todas las áreas de la casa. Sin embargo, no encontraron nada. Se revisó también las cuentas bancarias de Thomas, y se pudo apreciar que varios días atrás había hecho una transferencia de 55 euros, dinero que había utilizado para cancelar a los proveedores de su empresa. En ese momento los investigadores descartan el hecho de que Thomas haya huido del país con sus hijas. Luego de varios días de búsqueda entre mar y tierra, los investigadores junto con Beatriz se plantearon 3 hipótesis. Beatriz creía firmemente que Thomas había huido con las niñas a Sudamérica, pues en dicho país había establecido amistades por su trabajo. Luego se fueron descartando varias conjeturas y aquella hipótesis se fue debilitando, pues los investigadores se dieron cuenta que aquella noche en la cual Thomas zarpó del puerto no hubo navegación de ninguna embarcación. Todo esto debido a la emergencia sanitaria. La única persona que se encontraba en el mar aquella noche de los hechos era Thomas, el cual fue multado por haberse saltado el toque de queda. Los investigadores llegaron a pensar que Thomas nunca huyó con las niñas y que él se encontraba en la isla con las menores. Simplemente había armado todo este escenario, dejando pistas falsas. Y la última hipótesis, la cual con el tiempo se comprobó su veracidad, los investigadores tenían la idea de que Thomas había acabado con la vida de las pequeñas y había lanzado sus cuerpos al mar. Todo esto analizando los últimos enfrentamientos que tuvo con Beatriz, pues para nadie era un secreto que Thomas no quería que sus hijas convivieran con la nueva pareja de Beatriz. También recordemos que los celos desmedidos que llegó a desarrollar Thomas fue un antecedente muy fuerte para pensar que quizás Thomas quería de alguna manera lastimar a Beatriz. Mientras cualquier hipótesis era comprobada, los investigadores dictaron una orden de búsqueda internacional de Thomas Giménez y sus 2 hijas. Por otro lado, Beatriz se mantenía activa en las redes sociales, compartiendo fotos de sus hijas y de Thomas Giménez, pidiendo que también las imágenes fueran compartidas. Todo esto con la intención de llegar a más personas y poder recuperar pronto a sus hijas. También le escribió una carta a Thomas Giménez, en la cual le recalcaba sus virtudes como padre. En otras palabras, recalcaba el inmenso amor que le tenía a sus 2 pequeñas, Ana y Olivia. También agradeció a todas las personas que habían compartido las fotos e hizo un llamado para que todos se mantengan positivos a la idea de creer firmemente que ambas se encontrarían bien. Ya no me salen casi las palabras. Yo también quiero desaparecer. Ya no tengo fuerzas. Esto es una tortura, pero no podemos rendirnos. Las niñas me necesitan y yo a ellas. Lo que más me duele es pensar que no puedo saber cómo están. No poder hablar, no saber cuándo las voy a volver a ver. Por favor, no paren de compartir las imágenes por todo el mundo. No olvidemos que la perseverancia y continuidad es lo que logra finalmente los resultados. Sé que todos tienen sus vidas, sus problemas y que seguir escuchando cosas tristes les pone más tristes. Pero se imaginan que gracias a todos los esfuerzos las encontraremos. Todos juntos podemos y actuamos como una gran familia.
De corazón le doy las gracias por seguir cada día compartiendo las imágenes por todo el mundo. Gracias, gracias, gracias. Sin embargo, luego de tanta lucha y manteniéndose fuerte y positiva ante el hecho de volver a ver a sus 2 hijas, los investigadores deciden que deben fijar la búsqueda en el mar. En ese momento se pidió ayuda al buque oceanográfico Ángeles Alvariño. El 29 de mayo se empezó una búsqueda intensa en el mar con la ayuda del buque oceanográfico, el cual contaba con un sonar de barrido lateral y un robot submarino. El 7 de junio del 2021, luego de una intensa búsqueda y a punto de darse por vencidos, el buque hace un importante hallazgo. A 1000 metros de profundidad, encontró una botella de aire comprimido y una funda nórdica. Luego de analizar varios objetos encontrados, se comprobó que pertenecían a Tomás Gimeno. El jueves 10 de junio del 2021, las 2 primeras hipótesis fueron descartadas. Beatriz recibe una noticia. La Guardia Civil había encontrado el cuerpo de una menor a 1000 metros de profundidad. El cuerpo se encontraba en una bolsa de deporte. Al lado se encontraba otra bolsa. Esta estaba abierta y vacía. Pese a toda la positividad que hasta ese momento mantenía Beatriz, sus dudas fueron aclaradas. La menor encontrada a 1000 metros de profundidad se trataba de Olivia Gimeno. Los investigadores se dieron cuenta que dichas bolsas encontradas en la profundidad del mar, y la cual una de ellas tenía el cuerpo de Olivia, había sido las mismas que Tomás Gimeno había pasado desde su carro a su barco la noche del 27 de abril, día de los hechos. Sin embargo, ¿qué había pasado con Ana? Al lado de la bolsa que tenía el cuerpo de Olivia se encontraba otra bolsa, pero esta estaba abierta y vacía. Pese a todo esto, los investigadores aseguran que en la bolsa vacía donde se encontró el cuerpo de Olivia, muy seguramente estaba el cuerpo de Ana. Reuniendo todos los indicios, los investigadores aseguran que Tomás Gimeno planeó con antelación el deceso de sus hijas. Lo que aún no está confirmado es el hecho de saber si Tomás Gimeno las sedó antes de acabar con ellas. Recordemos que en el allanamiento en casa de Tomás se encontró unas tabletas vacías de un relajante muscular. El 12 de junio el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dio a conocer los resultados de la necropsia que se le practicó a Olivia Gimeno, la cual reveló como causa de muerte por un edema pulmonar agudo. Hasta el momento no se tiene rastro de la pequeña Ana ni de Tomás Gimeno. Mientras no se tenga el paradero de Tomás, Ana o el cuerpo de Ana, no se puede cerrar el caso. Muchas personas en este momento están argumentando que Tomás decidió acabar con la vida de Olivia, pues Olivia era una niña que ya entendía y sabía lo que estaba pasando entre sus padres. Muchas personas afirman que Tomás acabó con la vida de ella, con la intención de empezar una nueva vida con Ana, la cual al momento que pasen los años no va a tener conocimiento de aquellos sucesos. Esta es una de las hipótesis que muchas personas han planteado en este momento. Bueno, no sé qué piensen ustedes, déjenme sus comentarios aquí abajo, estaré leyendo. Estas son las noticias, las últimas investigaciones que ha hecho los investigadores con respecto a este caso. No se tiene más, pues no se sabe el paradero de Tomás Gimeno ni tampoco el paradero de Ana. Son varias conjeturas que aún están abiertas, que aún no se han cerrado, que aún hay una posibilidad de que quizás Tomás Gimeno esté vivo y se haya ido con la niña, con la pequeña Ana. Sin embargo, las autoridades afirman que Tomás, para haber hecho esto, debió haber necesitado ayuda. Sin embargo, aquel 27 de abril se conoce que no hubo embarcación en el mar, pues la única persona en el mar aquel 27 de abril fue Tomás Gimeno, motivo por el cual le pusieron una multa por haber violado el toque de queda. Bueno, hasta aquí el video. Sin más, me despido. Bye bye. Papá, los problemas que tengas con mamá, o mamá, los problemas que tengas con papá, no son mi culpa.